grandes aportes a la cultura dominicana. En específico, para hablar de la dominicanidad, tenía muchos aspectos en común, como el uso del blanco, esa capacidad del vacío, el blanco como luz, como si tuviera voz propia, ese uso de los materiales, Puerto Plata como sitio icónico, esa referencia visual de los años 80. Ambos quisieron contar la historia a su manera, creando códigos particulares. Jorge vistiendo una mujer negra de blanco, Jenny con el uso de materiales del vernáculo natural dominicano, incorporándolo para representar el Caribe, la sociedad, nuestro clima. Me encanta la obra de Severino y compartí esa pasión con el nuevo equipo de diseño de Jenny Polanco. Pasó algo muy curioso y bonito. Nuestro equipo de diseño es multidisciplinario, diseñadores, arquitectos, diseñadores industriales. Cada uno creó un lenguaje dentro del código de Jenny Polanco para interpretar la obra de Severino. La obra de Jenny conecta con la de Jorge y viceversa. Prevalece la vida que ellos llevaron, la vida de disfrute y de gozo y el amor por nuestro país. Si pudiéramos definir a Indómita en una sola palabra, sería plataforma, que nos da la oportunidad de explorar. Nos permite diseñar con una temática, nos permite desarrollar proyectos especiales y únicos, que ya para una marca consolidada es un reto bellísimo y de apertura e integración a los nuevos diseñadores. Los elementos y a la cultura. que me llamaron mucho la atención de la obra de Jorge Severino fue la textura y el relieve que estaban presentes en su obra de Novias para Ogún. Entonces quise replicar eso mediante intervención textil de telas como el denim y también el Oxford. La conexión que tuve con la obra de Jorge fue mucho más del mensaje no cuanto a técnica. Esta idea de querer enaltecer y tomar elementos que pueden pasar desapercibidos o menospreciados fue algo que pude sentir una conexión en cuanto a nuestra, vamos a decir, ética de trabajo o el mensaje que queremos llevar. Descubrí que ambos trabajamos el tema de contrastes, no solamente aplicado en colores o texturas, sino también en el mensaje y toda la narrativa que existe en nuestra obra, de tomar elementos de un lugar y descontextualizarlos al aplicarlos en otros. En cuanto a materiales, me centré mucho en textiles como el denim y el Oxford, porque son textiles que se prestan mucho para la intervención y la manipulación de los mismos, para crear las arrugas que quise replicar de la obra de Jorge. Era que escoger una palabra para definir cómo Indómita hace la mezcla entre estos mundos creativos sería sincretismo, porque independientemente de que tengamos técnicas distintas, pues el mensaje de enaltecer la dominicanidad, la negritud y nuestras raíces sigue siendo el mismo. Impactó bastante la fusión entre lo figurativo y lo abstracto que tenía el artista Jorge Severino en todas sus obras. Entiendo que fue algo que nos definió a ambas como diseñadoras y que pudimos colocarlo bien en los diseños que hicimos para esta colección. Nos pareció muy interesante el hecho de que él utilizara mezclas de textura sobre textura, blanco sobre blanco, y es algo que lo hemos implementado en nuestra colección de Atelio para que tuviera el ADN de ambas marcas, que es muy presente en nuestros diseños. Nos impactó bastante la forma en la que Jorge Severino plasmó la mujer elegante de tez oscura y cómo él la realzaba a través de sus obras. Se veía bien una mujer así con trajes bien estructurados, de siluetas y cortes limpios, y eso básicamente fue como lo que nos conectó con la dominicanidad. En Atelio se puede ver de primer plano la mezcla de texturas, los cortes, las estructuras de las piezas, cortes muy femeninos, aglobados, como las piezas que pintaba Jorge Severino, realzan la silueta femenina. Consideramos que Indómita es la plataforma perfecta para hacer este lanzamiento, ya que representa dominicanidad, calidad y representa también lo que es el artista. También identificamos, como ambos hemos estado en este proyecto que es Indómita, que la sastrería moderna es un punto y un nicho focal aquí en la plataforma que no había sido atendido anteriormente, y por eso esta propuesta que Los nosotros elementos que traemos más me impactaron de las obras de Jorge Severino fue la manera en la que él representaba las siluetas de las mujeres con esos atavíos, vestimentas hermosas, las flores con que decoraba y realzaba la feminidad de sus negras. Me doy cuenta que él realza esa belleza de las dominicanas con un toque de alta alcurnia,
dando a comunicar que las dominicanas no solamente son hermosas, sino que deben ser valoradas. Me sentí identificada con la manera en que Jorge Severino interpreta la realidad y en sus obras las plasma como él considera, dándole esos toques surrealistas en algunos casos, otros un poquito más reales. Y es lo mismo que yo hago con el upcycling. Traigo esa visual, esa estética de una pieza elaborada a través de muchos cortes, muchos pedacitos, logrando mi propio textil. Al estudiar las obras de Severino, me di cuenta de que tenía la necesidad de fragmentar lo que veía para poder llevarlo a mis habilidades de diseño. Me di cuenta que había una habilidad en mí para las imágenes poligonales y es lo que más me encantó del proceso. Indómita integró a Severino y a mí con la palabra recorrido. Yo creo que esas experiencias que él vivió de pasar de carreras, de oficinas, de contador, a luego pasar al área del arte, algo que siempre estuvo dormido en él, que fue desarrollándolo. Me di cuenta que así mismo había sido mi trayectoria, pasando de economía y otras cosas, al diseño y desarrollando esa habilidad en mí, que parece que estuvo ahí y es el momento de darle la oportunidad. Se inspiraba en nuestra cultura dominicana a través de sus trazos emotivos y su paleta de color. Como artistas nos sentimos súper identificados en su estilo contemporáneo y minimalista y fue donde nosotros creamos esta colección. Nosotras conectamos profundamente con su amor y conexión emocional a la isla y como el arte de contar historias es una gran parte de Cubel, pudimos conectar eso trabajando con artesanos dominicanos. Nosotros mayormente usamos piel de primera calidad y técnicas artesanales y tradicionales que conectamos con Jorge. También conectamos con la forma de hacerlo de una manera atemporal que resalta mucho el valor de la autenticidad. Una de nuestras partes favoritas, yo diría que cuando nos reunimos con el equipo a contarles sobre nuestras inspiraciones y ver qué tan lejos podemos llegar a través de nosotros mismos. Estamos introduciendo 2 productos que en verdad ha sido un reto, pero estamos súper emocionadas porque ya salgan. Y compartirlo con ustedes. Indómita integra el arte de Severino con los diseños de Cubel y por eso entiendo que lo puedo definir. Los elementos que me impactaron de Jorge Severino fueron su uso de color, su paleta de color, los rojos vivos, el blanco, los azules. También me encantó de la forma en la que él utilizaba elementos de la naturaleza como las cayenas, los peces, las mariposas. Fue algo en lo que me inspiré mucho y me sentí muy identificada con su obra. Y utilicé estos elementos de la naturaleza para llevarlos a algunos de mis diseños. Por ejemplo, creé algunas flores con tela en lino rojo, poniendo la atención a detalles como las cayenas y de esta forma utilizando la silueta de las cayenas y llevándolas a algunos de mis diseños, creando estas cayenas en telas y bordándolas a mano en vestidos y blusas también. Y estas flores están bordadas a mano una a una en una pieza de Paola Ready to Wear. Más que materiales y técnicas, me enfoqué más en lo que era su paleta de color, desde el blanco hasta el rojo vívido y también los tonos de azules, desde azul celeste hasta azul marino. Siento que hizo una conexión al instante con el artista Severino y se dio de forma muy natural, ya que me identifico mucho con la forma en la que él vestía a las mujeres de piel morena. También me identifiqué mucho con su uso de inspiración de la naturaleza, como él plasmaba en sus obras lirios, cayenas, y también me llamó mucho la atención algunos detalles de algunas casas victorianas, de esas casitas de madera de campo dominicanas. Me encantan esos detalles que hay en sus obras, que si uno las analiza de cerca
uno puede conectar más con ellas. Indómita integra, en una palabra, mi identidad como artista y la de Jorge Severino con la palabra impecable. Impecable porque Severino transmite sofisticación, fortaleza, y eso mismo transmite en mis piezas. Somos Juan Julio Boden y Amara Hernández de Boden. somos galeristas, propietarios de la Galería Boden. La dirigimos hace 30 años. Dentro de esos 30 años, más o menos 20 años, trabajamos intensamente la obra de Jorge y mantuvimos una relación afectuosa muy cercana. Cuando nos enteramos de que este proyecto de Indómita iba a tomar en cuenta a la figura de Jorge Severino, nos emocionamos, ciertamente. Nos emocionamos porque, siendo personas que sentíamos por su obra, nos llenó de alegría, de emoción entender que otros se interesan en el legado, que otros se interesan en darle promoción. Para nosotros fue sumamente emocionante ver la obra de Severino en manos de otros artistas que no son de la plástica y realmente ver cómo se expande el arte en otras manifestaciones. Eso hace que llegue a otras personas que no necesariamente están tan cerca de las artes plásticas. Cuando vi peces volando por las piezas de la moda y ballenas adornando faldas y adornando vestidos, dije wow. Y vi unos personajes, un señor estampado en una blusa. Pues definitivamente yo me emocioné, digo, pero ven acá, que una persona ande junto a Severino mostrando su arte. Nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con las cayenas y las alas de mariposa, y bueno, también trabajamos la parte visual de vestir a esa mujer morena. Pudimos notar que él trabajaba con los colores que representan a nuestro país a nivel, vamos a decir, de bandera. Descubrimos que siempre hay un diálogo entre los artistas vivos y los artistas muertos. Los artistas muertos al final se vuelven un acervo de la cultura en el cual los vivos pueden verse reflejados y buscar otras formas y otros caminos. Nos permitió ser más creativos, tener otra visión y también verlo o traducirlo del lenguaje de él, que era en pintura, al lenguaje de nosotros, que es cerámico y tridimensional. Como un reto. Es como que te dejan una tarea que tú tienes que investigar y redescubrir. Y no solamente eso, sino ver cómo tú puedes alinearlo a tu discurso, o sea, sin perder tu identidad, generar otra identidad o mezclar una identidad y crear algo nuevo. Entiendo que también es súper interesante para cualquier artista este tipo de ejercicio porque te permite salir un poco de tu zona de confort y crear algo que quizá tú en ningún momento te planteaste hacer. Indómita al final es lo que es un crisol para mezclar elementos culturales. Un crisol es como un mortero donde se ponen elementos químicos y salen fórmulas nuevas. Así que lo veo como un crisol. Hicieron grandes aportes a la cultura dominicana. En específico, para hablar de la dominicanidad, tenía muchos aspectos en común, como el uso del blanco, esa capacidad del vacío, el blanco como luz, como si tuviera voz propia, ese uso de los materiales, Puerto Plata como sitio icónico, esa referencia visual de los años 80.
Ambos quisieron contar la historia a su manera, creando códigos particulares. Jorge vistiendo a una mujer negra de blanco, Jenny con el uso de materiales del vernáculo natural dominicano, incorporándolo para representar el Caribe, la sociedad, nuestro clima. Me encanta la obra de Severino y compartí esa pasión con el nuevo equipo de diseño de Jenny Polanco. Pasó algo muy curioso y bonito. Nuestro equipo de diseño es multidisciplinario, diseñadores, arquitectos, diseñadores industriales. Cada uno creó un lenguaje dentro del código de Jenny Polanco para interpretar la obra de Severino. La obra de Jenny conecta con la de Jorge y viceversa. Prevalece la vida que ellos llevaron, la vida de disfrute y de gozo y el amor por nuestro país. Si pudiéramos definir a Indómita en una sola palabra, sería plataforma, que nos da la oportunidad de explorar. Nos permite diseñar con una temática, nos permite desarrollar proyectos especiales y únicos, que ya para una marca consolidada es un reto bellísimo y de apertura e integración a los nuevos diseñadores. Los elementos y a la cultura. que me llamaron mucho la atención de la obra de Jorge Severino fue la textura y el relieve que estaban presentes en su obra de Novias Parogum. Entonces quise replicar eso mediante intervención textil, telas como el denim y también el Oxford. La conexión que tuve con la obra de Jorge fue mucho más del mensaje no cuanto a técnica. Esta idea de querer enaltecer y tomar elementos que pueden pasar desapercibidos o menospreciados fue algo que pude sentir una conexión en cuanto a nuestra, vamos a decir, ética de trabajo o el mensaje que queremos llevar. Descubrí que ambos trabajamos el tema de contrastes, no solamente aplicado en colores o texturas, sino también en el mensaje y toda la narrativa que existe en nuestra obra, de tomar elementos de un lugar y descontextualizarlos al aplicarlos en otros. En cuanto a materiales, me centré mucho en textiles como el denim y el Oxford, porque son textiles que se prestan mucho para la intervención y la manipulación de los mismos, para crear las arrugas que quise replicar de la obra de Jorge. Era que escoger una palabra para definir cómo Indómita hace la mezcla entre estos mundos creativos sería sincretismo, porque independientemente de que tengamos técnicas distintas, pues el mensaje de enaltecer la dominicanidad, la negritud y nuestras raíces sigue siendo el mismo. Impactó bastante la fusión entre lo figurativo y lo abstracto que tenía el artista Jorge Severino en todas sus obras. Entiendo que fue algo que nos definió a ambas como diseñadoras y que pudimos colocarlo bien en los diseños que hicimos para esta colección. Nos pareció muy interesante el hecho de que él utilizara mezclas de textura sobre textura, blanco sobre blanco, y es algo que lo hemos implementado en nuestra colección de Atelio para que tuviera el ADN de ambas marcas, que es muy presente en nuestros diseños. Nos impactó bastante la forma en la que Jorge Severino plasmó la mujer elegante de tez oscura y cómo él la realzaba a través de sus obras. Se veía bien una mujer así con trajes bien estructurados, de siluetas y cortes limpios, y eso básicamente fue como lo que nos conectó con la dominicanidad. En Atelio se puede ver de primer plano la mezcla de texturas, los cortes, las estructuras de las piezas, cortes muy femeninos, aglobados, como las piezas que pintaba Jorge Severino, realzan la silueta femenina. Consideramos que Indómita es la plataforma perfecta para hacer este lanzamiento, ya que representa dominicanidad, calidad y representa también lo que es el artista. También identificamos, como ambos hemos estado en este proyecto que es Indómita, que la sastrería moderna es un punto y un nicho focal aquí en la plataforma que no había sido atendido anteriormente, y por eso esta propuesta que Los nosotros elementos que traemos más me impactaron de las obras de Jorge Severino fue la manera en la que él representaba las siluetas de las mujeres con esos atavíos, vestimentas hermosas, las flores con que decoraba y realzaba la feminidad de sus negras. Me doy cuenta que él realza esa belleza de las dominicanas con un toque de alta alcurnia, dando a comunicar que las dominicanas no solamente son hermosas, sino que deben ser valoradas. Me sentí identificada con la manera en que Jorge Severino interpreta la realidad y en sus obras las plasma como él considera, dándole esos toques surrealistas en algunos casos, otros un poquito más reales.
Y es lo mismo que yo hago con el upcycling. Traigo esa visual, esa estética de una pieza elaborada a través de muchos cortes, muchos pedacitos, logrando mi propio textil. Al estudiar las obras de Severino, me di cuenta de que tenía la necesidad de fragmentar lo que veía para poder llevarlo a mis habilidades de diseño. Me di cuenta que había una habilidad en mí para las imágenes poligonales y es lo que más me encantó del proceso. Indómita integró a Severino y a mí con la palabra recorrido. Yo creo que esas experiencias que él vivió de pasar de carreras, de oficinas, de contador, a luego pasar al área del arte, algo que siempre estuvo dormido en él, que fue desarrollándolo. Me di cuenta que así mismo había sido mi trayectoria, pasando de economía y otras cosas, al diseño y desarrollando esa habilidad en mí, que parece que estuvo ahí y es el momento de darle la oportunidad. Se inspiraba en nuestra cultura dominicana a través de sus trazos emotivos y su paleta de color. Como artistas nos sentimos súper identificados en su estilo contemporáneo y minimalista y fue donde nosotros creamos esta colección. Nosotras conectamos profundamente con su amor y conexión emocional a la isla y como el arte de contar historias es una gran parte de Cubel, pudimos conectar eso trabajando con artesanos dominicanos. Nosotros mayormente usamos piel de primera calidad y técnicas artesanales y tradicionales que conectamos con Jorge. También conectamos con la forma de hacerlo de una manera atemporal que resalta mucho el valor de la autenticidad. Una de nuestras partes favoritas, yo diría que cuando nos reunimos con el equipo a contarles sobre nuestras inspiraciones y ver qué tan lejos podemos llegar a través de nosotros mismos. Estamos introduciendo 2 productos que en verdad ha sido un reto, pero estamos súper emocionadas porque ya salgan. Y compartirlo con ustedes. Indómita integra el arte de Severino con los diseños de Cubel y por eso entiendo que lo puedo definir. Los elementos que me impactaron de Jorge Severino fueron su uso de color, su paleta de color, los rojos vivos, el blanco, los azules. También me encantó de la forma en la que él utilizaba elementos de la naturaleza como las cayenas, los peces, las mariposas. Fue algo en lo que me inspiré mucho y me sentí muy identificada con su obra. Y utilicé estos elementos de la naturaleza para llevarlos a algunos de mis diseños. Por ejemplo, creé algunas flores con tela en lino rojo, poniendo la atención a detalles como las cayenas y de esta forma utilizando la silueta de las cayenas y llevándolas a algunos de mis diseños, creando estas cayenas en telas y bordándolas a mano en vestidos y blusas también. Y estas flores están bordadas a mano una a una en una pieza de Paola Ready to Wear. Más que materiales y técnicas, me enfoqué más en lo que era su paleta de color, desde el blanco hasta el rojo vívido y también los tonos de azules, desde azul celeste hasta azul marino. Siento que hizo una conexión al instante con el artista Severino y se dio de forma muy natural, ya que me identifico mucho con la forma en la que él vestía a las mujeres de piel morena. También me identifiqué mucho con su uso de inspiración de la naturaleza, como él plasmaba en sus obras lirios, cayenas, y también me llamó mucho la atención algunos detalles de algunas casas victorianas, de esas casitas de madera de campo dominicanas. Me encantan esos detalles que hay en sus obras, que si uno las analiza de cerca, uno puede conectar más con ellas. Indómita integra, en una palabra, mi identidad como artista y la de Jorge Severino con la palabra impecable. Impecable porque Severino transmite sofisticación, fortaleza y eso mismo transmite en mis piezas.
Somos Juan Julio Boden y Amara Hernández de Boden. somos galeristas, propietarios de la Galería Boden. La dirigimos hace 30 años. Dentro de esos 30 años, más o menos 20 años, trabajamos intensamente la obra de Jorge y mantuvimos una relación afectuosa muy cercana. Cuando nos enteramos de que este proyecto de Indómita iba a tomar en cuenta a la figura de Jorge Severino, nos emocionamos, ciertamente. Nos emocionamos porque, siendo personas que sentíamos por su obra, nos llenó de alegría, de emoción entender que otros se interesan en el legado, que otros se interesan en darle promoción. Para nosotros fue sumamente emocionante ver la obra de Severino en manos de otros artistas que no son de la plástica y realmente ver cómo se expande el arte en otras manifestaciones. Eso hace que llegue a otras personas que no necesariamente están tan cerca de las artes plásticas. Cuando vi peces volando por las piezas de la moda y ballenas adornando faldas y adornando vestidos, dije wow. Y vi unos personajes, un señor estampado en una blusa. Pues definitivamente yo me emocioné, digo, pero ven acá, que una persona ande junto a Severino mostrando su arte. Nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con las cayenas y las alas de mariposa y bueno, también trabajamos la parte visual de vestir a esa mujer morena. Pudimos notar que él trabajaba con los colores que representan a nuestro país a nivel, vamos a decir, de bandera. Descubrimos que siempre hay un diálogo entre los artistas vivos y los artistas muertos. Los artistas muertos al final se vuelven un acervo de la cultura en el cual los vivos pueden verse reflejados y buscar otras formas y otros caminos. Nos permitió ser más creativos, tener otra visión y también verlo o traducirlo del lenguaje de él, que era en pintura, al lenguaje de nosotros, que es cerámico y tridimensional. Como un reto. Es como que te dejan una tarea que tú tienes que investigar y redescubrir. Y no solamente eso, sino ver cómo tú puedes alinearlo a tu discurso, o sea, sin perder tu identidad, generar otra identidad o mezclar una identidad y crear algo nuevo. Entiendo que también es súper interesante para cualquier artista este tipo de ejercicio porque te permite salir un poco de tu zona de confort y crear algo que quizá tú en ningún momento te planteaste hacer. Indómita al final es lo que es un crisol para mezclar elementos culturales. Un crisol es como un mortero donde se ponen elementos químicos y salen fórmulas nuevas. Así que lo veo como un crisol. Hicieron grandes aportes a la cultura dominicana. En específico, para hablar de la dominicanidad, tenía muchos aspectos en común, como el uso del blanco, esa capacidad del vacío, el blanco como luz, como si tuviera voz propia, ese uso de los materiales, Puerto Plata como sitio icónico, esa referencia visual de los años 80. Ambos quisieron contar la historia a su manera, creando códigos particulares. Jorge vistiendo a una mujer negra de blanco, Jenny con el uso de materiales del vernáculo natural dominicano, incorporándolo para representar el Caribe, la sociedad, nuestro clima. Me encanta la obra de Severino y compartí esa pasión con el nuevo equipo de diseño de Jenny Polanco. Pasó algo muy curioso y bonito. Nuestro equipo de diseño es multidisciplinario, diseñadores, arquitectos, diseñadores industriales. Cada uno creó un lenguaje dentro del código de Jenny Polanco para interpretar la obra de Severino. La obra de Jenny conecta con la de Jorge y viceversa. Prevalece la vida que ellos llevaron, la vida de disfrute y de gozo y el amor por nuestro país.
Si pudiéramos definir a Indómita en una sola palabra, sería plataforma, que nos da la oportunidad de explorar. Nos permite diseñar con una temática, nos permite desarrollar proyectos especiales y únicos, que ya para una marca consolidada es un reto bellísimo y de apertura e integración a los nuevos diseñadores. Los elementos y a la cultura. que me llamaron mucho la atención de la obra de Jorge Severino fue la textura y el relieve que estaban presentes en su obra de Novias Perogum. Entonces quise replicar eso mediante intervención textil, telas como el denim y también el Oxford. La conexión que tuve con la obra de Jorge fue mucho más del mensaje no cuanto a técnica. Esta idea de querer enaltecer y tomar elementos que pueden pasar desapercibidos o menospreciados fue algo que pude sentir una conexión en cuanto a nuestra, vamos a decir, ética de trabajo o el mensaje que queremos llevar. Descubrí que ambos trabajamos el tema de contrastes, no solamente aplicado en colores o texturas, sino también en el mensaje y toda la narrativa que existe en nuestra obra, de tomar elementos de un lugar y descontextualizarlos al aplicarlos en otros. En cuanto a materiales, me centré mucho en textiles como el denim y el Oxford, porque son textiles que se prestan mucho para la intervención y la manipulación de los mismos, para crear las arrugas que quise replicar de la obra de Jorge. Era que escoger una palabra para definir cómo Indómita hace la mezcla entre estos mundos creativos sería sincretismo, porque independientemente de que tengamos técnicas distintas, pues el mensaje de enaltecer la dominicanidad, la negritud y nuestras raíces sigue siendo el mismo. Bastante la fusión entre lo figurativo y lo abstracto que tenía el artista Jorge Severino en todas sus obras. Entiendo que fue algo que nos definió a ambas como diseñadoras y que pudimos colocarlo bien en los diseños que hicimos para esta colección. Nos pareció muy interesante el hecho de que él utilizara mezclas de textura sobre textura, blanco sobre blanco, y es algo que lo hemos implementado en nuestra colección de Atelio para que tuviera el ADN de ambas marcas, que es muy presente en nuestros diseños. Nos impactó bastante la forma en la que Jorge Severino plasmó la mujer elegante de tez oscura y cómo él la realzaba a través de sus obras. Se veía bien una mujer así con trajes bien estructurados, de siluetas y cortes limpios, y eso básicamente fue como lo que nos conectó con la dominicanidad. En Atelio se puede ver de primer plano la mezcla de texturas, los cortes, las estructuras de las piezas, cortes muy femeninos, aglobados, como las piezas que pintaba Jorge Severino, realzan la silueta femenina. Consideramos que Indómita es la plataforma perfecta para hacer este lanzamiento, ya que representa dominicanidad, calidad y representa también lo que es el artista. También identificamos, como ambos hemos estado en este proyecto que es Indómita, que la sastrería moderna es un punto y un nicho focal aquí en la plataforma que no había sido atendido anteriormente, y por eso esta propuesta que Los nosotros elementos que traemos más me impactaron de las obras de Jorge Severino fue la manera en la que él representaba las siluetas de las mujeres con esos atavíos, vestimentas hermosas, las flores con que decoraba y realzaba la feminidad de sus negras. Me doy cuenta que él realza esa belleza de las dominicanas con un toque de alta alcurnia, dando a comunicar que las dominicanas no solamente son hermosas, sino que deben ser valoradas. Me sentí identificada con la manera en que Jorge Severino interpreta la realidad y en sus obras las plasma como él considera, dándole esos toques surrealistas en algunos casos, otros un poquito más reales. Y es lo mismo que yo hago con el upcycling. Traigo esa visual, esa estética de una pieza elaborada a través de muchos cortes, muchos pedacitos, logrando mi propio textil. Al estudiar las obras de Severino, me di cuenta de que tenía la necesidad de fragmentar lo que veía para poder llevarlo a mis habilidades de diseño. Me di cuenta que había una habilidad en mí para las imágenes poligonales y es lo que más me encantó del proceso. Indómita integró a Severino y a mí con la palabra recorrido. Yo creo que esas experiencias que él vivió de pasar de carreras, de oficinas, de contador, a luego pasar al área del arte, algo que siempre estuvo dormido en él, que fue desarrollándolo. Me di cuenta que así mismo había sido mi trayectoria, pasando de economía y otras cosas, al diseño y desarrollando esa habilidad en mí, que parece que estuvo ahí y es el momento de darle la oportunidad.
interesaba en nuestra cultura dominicana a través de sus trazos emotivos y su paleta de color. Como artistas nos sentimos súper identificados en su estilo contemporáneo y minimalista, y fue donde nosotros creamos esta colección. Nosotras conectamos profundamente con su amor y conexión emocional a la isla, y como el arte de contar historias es una gran parte de Cubel, pudimos conectar eso trabajando con artesanos dominicanos. Nosotros mayormente usamos piel de primera calidad y técnicas artesanales y tradicionales que conectamos con Jorge. También conectamos con la forma de hacerlo de una manera atemporal, que resalta mucho el valor de la autenticidad. Una de nuestras partes favoritas, yo diría que cuando nos reunimos con el equipo a contarles sobre nuestras inspiraciones y ver qué tan lejos podemos llegar a través de nosotros mismos. Estamos introduciendo 2 productos que en verdad ha sido un reto, pero estamos súper emocionadas porque ya salgan. Y compartirlo con ustedes. Indómita integra el arte de Severino con los diseños de Cubel, y por eso entiendo que lo puedo definir. Los elementos que me impactaron de Jorge Severino fueron su uso de color, su paleta de color, los rojos vivos, el blanco, los azules. También me encantó de la forma en la que él utilizaba elementos de la naturaleza como las cayenas, los peces, las mariposas. Fue algo en lo que me inspiré mucho y me sentí muy identificada con su obra. Y utilicé estos elementos de la naturaleza para llevarlos a algunos de mis diseños. Por ejemplo, creé algunas flores con tela en lino rojo, poniendo la atención a detalles como las cayenas, y de esta forma utilizando la silueta de las cayenas y llevándolas a algunos de mis diseños, creando estas cayenas en telas y bordándolas a mano en vestidos y blusas también. Y estas flores están bordadas a mano una a una en una pieza de Paola Ready to Wear. Más que materiales y técnicas, me enfoqué más en lo que era su paleta de color, desde el blanco hasta el rojo vívido y también los tonos de azules, desde azul celeste hasta azul marino. Siento que hizo una conexión al instante con el artista Severino y se dio de forma muy natural, ya que me identifico mucho con la forma en la que él vestía a las mujeres de piel morena. También me identifiqué mucho con su uso de inspiración de la naturaleza, como él plasmaba en sus obras lirios, cayenas, y también me llamó mucho la atención algunos detalles de algunas casas victorianas, de esas casitas de madera de campo dominicanas. Me encantan esos detalles que hay en sus obras, que si uno las analiza de cerca, uno puede conectar más con ellas. Indómita integra, en una palabra, mi identidad como artista y la de Jorge Severino con la palabra impecable. Impecable porque Severino transmite sofisticación, fortaleza, y eso mismo transmite en mis piezas. Somos Juan Julio Boden y Amara Hernández de Boden. somos galeristas, propietarios de la Galería Boden. La dirigimos hace 30 años. Dentro de esos 30 años, más o menos 20 años, trabajamos intensamente la obra de Jorge y mantuvimos una relación afectuosa muy cercana. Cuando nos enteramos de que este proyecto de Indómita iba a tomar en cuenta a la figura de Jorge Severino, nos emocionamos, ciertamente. Nos emocionamos porque, siendo personas que sentíamos por su obra, nos llenó de alegría, de emoción entender que otros se interesan en el legado, que otros se interesan en darle promoción. Para nosotros fue sumamente emocionante ver la obra de Severino en manos de otros artistas que no son de la plástica, y realmente ver cómo se expande el arte en otras manifestaciones
Eso hace que llegue a otras personas que no necesariamente están tan cerca de las artes plásticas. Cuando vi peces volando por las piezas de la moda y ballenas adornando faldas y adornando vestidos, dije wow. Y vi unos personajes, un señor estampado en una blusa. Pues definitivamente yo me emocioné, digo, pero ven acá, que una persona ande junto a Severino mostrando su arte. Nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con las cayenas y las alas de mariposa, y bueno, también trabajamos la parte visual de vestir a esa mujer morena. Pudimos notar que él trabajaba con los colores que representan a nuestro país a nivel, vamos a decir, de bandera. Descubrimos que siempre hay un diálogo entre los artistas vivos y los artistas muertos. Los artistas muertos al final se vuelven un acervo de la cultura en el cual los vivos pueden verse reflejados y buscar otras formas y otros caminos. Nos permitió ser más creativos, tener otra visión y también verlo o traducirlo del lenguaje de él, que era en pintura, al lenguaje de nosotros, que es cerámico y tridimensional. Como un reto. Es como que te dejan una tarea que tú tienes que investigar y redescubrir. Y no solamente eso, sino ver cómo tú puedes alinearlo a tu discurso, o sea, sin perder tu identidad, generar otra identidad o mezclar una identidad y crear algo nuevo. Entiendo que también es súper interesante para cualquier artista este tipo de ejercicio, porque te permite salir un poco de tu zona de confort y crear algo que quizá tú en ningún momento te planteaste hacer. Indómita al final es lo que es un crisol para mezclar elementos culturales. Un crisol es como un mortero donde se ponen elementos químicos y salen fórmulas nuevas. Así que lo veo como un crisol. Ambos artistas hicieron grandes aportes a la cultura dominicana. En específico, para hablar de la dominicanidad, tenía muchos aspectos en común, como el uso del blanco, esa capacidad del vacío, el blanco como luz, como si tuviera voz propia, ese uso de los materiales, Puerto Plata como sitio icónico, esa referencia visual de los años 80. Ambos quisieron contar la historia a su manera, creando códigos particulares. Jorge vistiendo a una mujer negra de blanco, Jenny con el uso de materiales del vernáculo natural dominicano, incorporándolo para representar el Caribe, la sociedad, nuestro clima. Me encanta la obra de Severino y compartí esa pasión con el nuevo equipo de diseño de Jenny Polanco. Pasó algo muy curioso y bonito. Nuestro equipo de diseño es multidisciplinario, diseñadores, arquitectos, diseñadores industriales. Cada uno creó un lenguaje dentro del código de Jenny Polanco para interpretar la obra de Severino. La obra de Jenny conecta con la de Jorge y viceversa. Prevalece la vida que ellos llevaron, la vida de disfrute y de gozo y el amor por nuestro país. Si pudiéramos definir a Indómita en una sola palabra, sería plataforma, que nos da la oportunidad de explorar. Nos permite diseñar con una temática, nos permite desarrollar proyectos especiales y únicos, que ya para una marca consolidada es un reto bellísimo y de apertura e integración a los nuevos diseñadores. Los elementos y a la cultura. que me llamaron mucho la atención de la obra de Jorge Severino fue la textura y el relieve que estaban presentes en su obra de Novias Parogum. Entonces quise replicar eso mediante intervención textil, telas como el denim y también el Oxford. La conexión que tuve con la obra de Jorge fue mucho más del mensaje en cuanto a técnica. Esta idea de querer enaltecer y tomar elementos que pueden pasar desapercibidos o menospreciados fue algo que
pude sentir una conexión en cuanto a nuestra, vamos a decir, ética de trabajo o el mensaje que queremos llevar. Descubrí que ambos trabajamos el tema de contrastes, no solamente aplicado en colores o texturas, sino también en el mensaje y toda la narrativa que existe en nuestra obra, de tomar elementos de un lugar y descontextualizarlos al aplicarlos en otros. En cuanto a materiales, me centré mucho en textiles como el denim y el Oxford, porque son textiles que se prestan mucho para la intervención y la manipulación de los mismos, para crear las arrugas que quise replicar de la obra de Jorge. Era que escoger una palabra para definir cómo Indómita hace la mezcla entre estos mundos creativos sería sincretismo, porque independientemente de que tengamos técnicas distintas, pues el mensaje de enaltecer la dominicanidad, la negritud y nuestras raíces sigue siendo el mismo. Impactó bastante la fusión entre lo figurativo y lo abstracto que tenía el artista Jorge Severino en todas sus obras. Entiendo que fue algo que nos definió a ambas como diseñadoras y que pudimos colocarlo bien en los diseños que hicimos para esta colección. Nos pareció muy interesante el hecho de que él utilizara mezclas de textura sobre textura, blanco sobre blanco, y es algo que lo hemos implementado en nuestra colección de Atelio para que tuviera el ADN de ambas marcas, que es muy presente en nuestros diseños. Nos impactó bastante la forma en la que Jorge Severino plasmó la mujer elegante de tez oscura y cómo él la realzaba a través de sus obras. Se veía bien una mujer así con trajes bien estructurados, de siluetas y cortes limpios, y eso básicamente fue como lo que nos conectó con la dominicanidad. En Atelio se puede ver de primer plano la mezcla de texturas, los cortes, las estructuras de las piezas, cortes muy femeninos, aglobados, como las piezas que pintaba Jorge Severino, realzan la silueta femenina. Consideramos que Indómita es la plataforma perfecta para hacer este lanzamiento, ya que representa dominicanidad, calidad y representa también lo que es el artista. También identificamos, como ambos hemos estado en este proyecto que es Indómita, que la sastrería moderna es un punto y un nicho focal aquí en la plataforma que no había sido atendido anteriormente, y por eso esta propuesta que los nosotros elementos que más me impactaron de las obras de Jorge Severino fue la manera en la que él representaba las siluetas de las mujeres con esos atavíos, vestimentas hermosas, las flores con que decoraba y realzaba la feminidad de sus negras. Me doy cuenta que él realza esa belleza de las dominicanas con un toque de alta alcurnia, dando a comunicar que las dominicanas no solamente son hermosas, sino que deben ser valoradas. Me sentí identificada con la manera en que Jorge Severino interpreta la realidad y en sus obras las plasma como él considera, dándole esos toques surrealistas en algunos casos, otros un poquito más reales. Y es lo mismo que yo hago con el upcycling. Traigo esa visual, esa estética de una pieza elaborada a través de muchos cortes, muchos pedacitos, logrando mi propio textil. Al estudiar las obras de Severino, me di cuenta de que tenía la necesidad de fragmentar lo que veía para poder llevarlo a mis habilidades de diseño. Me di cuenta que había una habilidad en mí para las imágenes poligonales y es lo que más me encantó del proceso. Indómita integró a Severino y a mí con la palabra recorrido. Yo creo que esas experiencias que él vivió de pasar de carreras, de oficinas, de contador, a luego pasar al área del arte, algo que siempre estuvo dormido en él, que fue desarrollándolo. Me di cuenta que así mismo había sido mi trayectoria, pasando de economía y otras cosas, al diseño y desarrollando esa habilidad en mí, que parece que estuvo ahí y es el momento de darle la oportunidad. Se inspiraba en nuestra cultura dominicana a través de sus trazos emotivos y su paleta de color.
Como artistas nos sentimos súper identificados en su estilo contemporáneo y minimalista, y fue donde nosotros creamos esta colección. Nosotras conectamos profundamente con su amor y conexión emocional a la isla, y como el arte de contar historias es una gran parte de Cubel, pudimos conectar eso trabajando con artesanos dominicanos. Nosotros mayormente usamos piel de primera calidad y técnicas artesanales y tradicionales que conectamos con Jorge. También conectamos con la forma de hacerlo de una manera atemporal, que resalta mucho el valor de la autenticidad. Una de nuestras partes favoritas, yo diría que cuando nos reunimos con el equipo a contarles sobre nuestras inspiraciones y ver qué tan lejos podemos llegar a través de nosotros mismos. Estamos introduciendo 2 productos que en verdad ha sido un reto, pero estamos súper emocionadas porque ya salgan. Y compartirlo con ustedes. Indómita integra el arte de Severino con los diseños de Cubel, y por eso entiendo que lo puedo definir. Los elementos que me impactaron de Jorge Severino fueron su uso de color, su paleta de color, los rojos vivos, el blanco, los azules. También me encantó de la forma en la que él utilizaba elementos de la naturaleza como las cayenas, los peces, las mariposas. Fue algo en lo que me inspiré mucho y me sentí muy identificada con su obra. Y utilicé estos elementos de la naturaleza para llevarlos a algunos de mis diseños. Por ejemplo, creé algunas flores con tela en lino rojo, poniendo la atención a detalles como las cayenas, y de esta forma utilizando la silueta de las cayenas y llevándolas a algunos de mis diseños, creando estas cayenas en telas y bordándolas a mano en vestidos y blusas también. Y estas flores están bordadas a mano una a una en una pieza de Paola Ready to Wear. Más que materiales y técnicas, me enfoqué más en lo que era su paleta de color, desde el blanco hasta el rojo vívido y también los tonos de azules, desde azul celeste hasta azul marino. Siento que hizo una conexión al instante con el artista Severino y se dio de forma muy natural, ya que me identifico mucho con la forma en la que él vestía a las mujeres de piel morena. También me identifiqué mucho con su uso de inspiración de la naturaleza, como él plasmaba en sus obras lirios, cayenas, y también me llamó mucho la atención algunos detalles de algunas casas victorianas, de esas casitas de madera de campo dominicanas. Me encantan esos detalles que hay en sus obras, que si uno las analiza de cerca, uno puede conectar más con ellas. Indómita integra, en una palabra, mi identidad como artista y la de Jorge Severino con la palabra impecable. Impecable porque Severino transmite sofisticación, fortaleza, y eso mismo transmite en mis piezas. Somos Juan Julio Boden y Amara Hernández de Boden. somos galeristas, propietarios de la Galería Boden. La dirigimos hace 30 años. Dentro de esos 30 años, más o menos 20 años, trabajamos intensamente la obra de Jorge y mantuvimos una relación afectuosa muy cercana. Cuando nos enteramos de que este proyecto de Indómita iba a tomar en cuenta a la figura de Jorge Severino, nos emocionamos, ciertamente. Nos emocionamos porque, siendo personas que sentíamos por su obra, nos llenó de alegría, de emoción entender que otros se interesan en el legado, que otros se interesan en darle promoción. Para nosotros fue sumamente emocionante ver la obra de Severino en manos de otros artistas que no son de la plástica, y realmente ver cómo se expande el arte en otras manifestaciones. Eso hace que llegue a otras personas que no necesariamente están tan cerca de las artes plásticas. Cuando vi
peces volando por las piezas de la moda y ballenas adornando faldas y adornando vestidos, dije wow. Y vi unos personajes, un señor estampado en una blusa. Pues definitivamente yo me emocioné, digo, pero ven acá, que una persona ande junto a Severino mostrando su Severino, nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con las cayenas y las alas de mariposa, y bueno, también trabajamos la parte visual de vestir a esa mujer morena. Pudimos notar que él trabajaba con los colores que representan a nuestro país a nivel, vamos a decir, de bandera. Descubrimos que siempre hay un diálogo entre los artistas vivos y los artistas muertos. Los artistas muertos al final se vuelven un acervo de la cultura en el cual los vivos pueden verse reflejados y buscar otras formas y otros caminos. Nos permitió ser más creativos, tener otra visión y también verlo o traducirlo del lenguaje de él, que era en pintura, al lenguaje de nosotros, que es cerámico y tridimensional. Como un reto. Es como que te dejan una tarea que tú tienes que investigar y redescubrir. Y no solamente eso, sino ver cómo tú puedes alinearlo a tu discurso, o sea, sin perder tu identidad, generar otra identidad o mezclar una identidad y crear algo nuevo. Entiendo que también es súper interesante para cualquier artista este tipo de ejercicio, porque te permite salir un poco de tu zona de confort y crear algo que quizá tú en ningún momento te planteaste hacer. Indómita al final es lo que es un crisol para mezclar elementos culturales. Un crisol es como un mortero donde se ponen elementos químicos y salen fórmulas nuevas. Así que lo veo como un crisol. Ambos artistas hicieron grandes aportes a la cultura dominicana. En específico, para hablar de la dominicanidad, tenía muchos aspectos en común, como el uso del blanco, esa capacidad del vacío, el blanco como luz, como si tuviera voz propia, ese uso de los materiales, Puerto Plata como sitio icónico, esa referencia visual de los años 80. Ambos quisieron contar la historia a su manera, creando códigos particulares. Jorge vistiendo a una mujer negra de blanco, Jenny con el uso de materiales del vernáculo natural dominicano, incorporándolo para representar el Caribe, la sociedad, nuestro clima. Me encanta la obra de Severino y compartí esa pasión con el nuevo equipo de diseño de Jenny Polanco. Pasó algo muy curioso y bonito. Nuestro equipo de diseño es multidisciplinario, diseñadores, arquitectos, diseñadores industriales. Cada uno creó un lenguaje dentro del código de Jenny Polanco para interpretar la obra de Severino. La obra de Jenny conecta con la de Jorge y viceversa. Prevalece la vida que ellos llevaron, la vida de disfrute y de gozo y el amor por nuestro país. Si pudiéramos definir a Indómita en una sola palabra, sería plataforma, que nos da la oportunidad de explorar. Nos permite diseñar con una temática, nos permite desarrollar proyectos especiales y únicos, que ya para una marca consolidada es un reto bellísimo y de apertura e integración a los nuevos diseñadores. Los elementos y a la cultura. que me llamaron mucho la atención de la obra de Jorge Severino fue la textura y el relieve que estaban presentes en su obra de Novias Parogum. Entonces quise replicar eso mediante intervención textil, telas como el denim y también el Oxford. La conexión que tuve con la obra de Jorge fue mucho más del mensaje no cuanto a técnica. Esta idea de querer enaltecer y tomar elementos que pueden pasar desapercibidos o menospreciados fue algo que pude sentir una conexión en cuanto a nuestra, vamos a decir, ética de trabajo o el mensaje que queremos llevar. Descubrí que ambos trabajamos el tema de contrastes, no solamente aplicado en colores o texturas, sino también en el mensaje y
y toda la narrativa que existe en nuestra obra, de tomar elementos de un lugar y descontextualizarlos al aplicarlos en otros. En cuanto a materiales, me centré mucho en textiles como el denim y el Oxford, porque son textiles que se prestan mucho para la intervención y la manipulación de los mismos, para crear las arrugas que quise replicar de la obra de Jorge. Era que escoger una palabra para definir cómo Indómita hace la mezcla entre estos mundos creativos sería sincretismo, porque independientemente de que tengamos técnicas distintas, pues el mensaje de enaltecer la dominicanidad, la negritud y nuestras raíces sigue siendo el mismo. Bastante la fusión entre lo figurativo y lo abstracto que tenía el artista Jorge Severino en todas sus obras. Entiendo que fue algo que nos definió a ambas como diseñadoras y que pudimos colocarlo bien en los diseños que hicimos para esta colección. Nos pareció muy interesante el hecho de que él utilizara mezclas de textura sobre textura, blanco sobre blanco, y es algo que lo hemos implementado en nuestra colección de Atelio para que tuviera el ADN de ambas marcas, que es muy presente en nuestros diseños. Nos impactó bastante la forma en la que Jorge Severino plasmó la mujer elegante de tez oscura y cómo él la realzaba a través de sus obras. Se veía bien una mujer así con trajes bien estructurados, de siluetas y cortes limpios, y eso básicamente fue como lo que nos conectó con la dominicanidad. En Atelio se puede ver de primer plano la mezcla de texturas, los cortes, las estructuras de las piezas, cortes muy femeninos, aglobados, como las piezas que pintaba Jorge Severino, realzan la silueta femenina. Consideramos que Indómita es la plataforma perfecta para hacer este lanzamiento, ya que representa dominicanidad, calidad y representa también lo que es el artista. También identificamos, como ambos hemos estado en este proyecto que es Indómita, que la sastrería moderna es un punto y un nicho focal aquí en la plataforma que no había sido atendido anteriormente, y por eso esta propuesta que los nosotros elementos que más me impactaron de las obras de Jorge Severino fue la manera en la que él representaba las siluetas de las mujeres con esos atavíos, vestimentas hermosas, las flores con que decoraba y realzaba la feminidad de sus negras. Me doy cuenta que él realza esa belleza de las dominicanas con un toque de alta alcurnia, dando a comunicar que las dominicanas no solamente son hermosas, sino que deben ser valoradas. Me sentí identificada con la manera en que Jorge Severino interpreta la realidad y en sus obras las plasma como él considera, dándole esos toques surrealistas en algunos casos, otros un poquito más reales. Y es lo mismo que yo hago con el upcycling. Traigo esa visual, esa estética de una pieza elaborada a través de muchos cortes, muchos pedacitos, logrando mi propio textil. Al estudiar las obras de Severino, me di cuenta de que tenía la necesidad de fragmentar lo que veía para poder llevarlo a mis habilidades de diseño. Me di cuenta que había una habilidad en mí para las imágenes poligonales y es lo que más me encantó del proceso. Indómita integró a Severino y a mí con la palabra recorrido. Yo creo que esas experiencias que él vivió de pasar de carreras, de oficinas, de contador, a luego pasar al área del arte, algo que siempre estuvo dormido en él, que fue desarrollándolo. Me di cuenta que así mismo había sido mi trayectoria, pasando de economía y otras cosas, al diseño y desarrollando esa habilidad en mí, que parece que estuvo ahí y es el momento de darle la oportunidad. Se inspiraba en nuestra cultura dominicana a través de sus trazos emotivos y su paleta de color. Como artistas nos sentimos súper identificados en su estilo contemporáneo y minimalista, y fue donde nosotros creamos esta colección. Nosotras conectamos profundamente con su amor y conexión emocional a la isla, y como el arte de contar historias es una gran parte de Cubel, pudimos conectar eso trabajando con artesanos dominicanos. Nosotros mayormente usamos piel de primera calidad,
y técnicas artesanales y tradicionales que conectamos con Jorge. También conectamos con la forma de hacerlo de una manera atemporal, que resalta mucho el valor de la autenticidad. Una de nuestras partes favoritas, yo diría que cuando nos reunimos con el equipo a contarles sobre nuestras inspiraciones y ver qué tan lejos podemos llegar a través de nosotros mismos. Estamos introduciendo 2 productos que en verdad ha sido un reto, pero estamos súper emocionadas porque ya salgan. Y compartirlo con ustedes. Indómita integra el arte de Severino con los diseños de Cubén, y por eso entiendo que lo puedo Los definir como elementos café. que me impactaron de Jorge Severino fueron su uso de color, su paleta de color, los rojos vivos, el blanco, los azules. También me encantó de la forma en la que él utilizaba elementos de la naturaleza como las cayenas, los peces, las mariposas. Fue algo en lo que me inspiré mucho y me sentí muy identificada con su obra. Y utilicé estos elementos de la naturaleza para llevarlos a algunos de mis diseños. Por ejemplo, creé algunas flores con tela en lino rojo, poniendo la atención a detalles como las cayenas, y de esta forma utilizando la silueta de las cayenas y llevándolas a algunos de mis diseños, creando estas cayenas en telas y bordándolas a mano en vestidos y blusas también. Y estas flores están bordadas a mano una a una en una pieza de Paola Ready to Wear. Más que materiales y técnicas, me enfoqué más en lo que era su paleta de color, desde el blanco hasta el rojo vívido y también los tonos de azules, desde azul celeste hasta azul marino. Siento que hizo una conexión al instante con el artista Severino y se dio de forma muy natural, ya que me identifico mucho con la forma en la que él vestía a las mujeres de piel morena. También me identifiqué mucho con su uso de inspiración de la naturaleza, como él plasmaba en sus obras lirios, cayenas, y también me llamó mucho la atención algunos detalles de algunas casas victorianas, de esas casitas de madera de campo dominicanas. Me encantan esos detalles que hay en sus obras, que si uno las analiza de cerca, uno puede conectar más con ellas. Indómita integra, en una palabra, mi identidad como artista y la de Jorge Severino con la palabra impecable. Impecable porque Severino transmite sofisticación, fortaleza, y eso mismo transmite en mis piezas. Somos Juan Julio Boden y Amara Hernández de Boden. somos galeristas, propietarios de la Galería Boden. La dirigimos hace 30 años. Dentro de esos 30 años, más o menos 20 años, trabajamos intensamente la obra de Jorge y mantuvimos una relación afectuosa muy cercana. Cuando nos enteramos de que este proyecto de Indómita iba a tomar en cuenta a la figura de Jorge Severino, nos emocionamos, ciertamente. Nos emocionamos porque, siendo personas que sentíamos por su obra, nos llenó de alegría, de emoción entender que otros se interesan en el legado, que otros se interesan en darle promoción. Para nosotros fue sumamente emocionante ver la obra de Severino en manos de otros artistas que no son de la plástica y realmente ver cómo se expande el arte en otras manifestaciones. Eso hace que llegue a otras personas que no necesariamente están tan cerca de las artes plásticas. Cuando vi peces volando por las piezas de la moda y cayenas adornando faldas y adornando vestidos, dije wow. Y vi unos personajes, un señor estampado en una blusa. Pues definitivamente yo me emocioné, digo, pero ven acá, que una persona ande junto a Severino mostrando su arte. Nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con las cayenas,
y las alas de mariposa. Y bueno, también trabajamos la parte visual de vestir a esa mujer morena. Pudimos notar que él trabajaba con los colores que representan a nuestro país a nivel, vamos a decir, de bandera. Descubrimos que siempre hay un diálogo entre los artistas vivos y los artistas muertos. Los artistas muertos al final se vuelven un acervo de la cultura en el cual los vivos pueden verse reflejados y buscar otras formas y otros caminos. Nos permitió ser más creativos, tener otra visión y también verlo o traducirlo del lenguaje de él, que era en pintura, al lenguaje de nosotros, que es cerámico y tridimensional. Como un reto. Es como que te dejan una tarea que tú tienes que investigar y redescubrir. Y no solamente eso, sino ver cómo tú puedes alinearlo a tu discurso, o sea, sin perder tu identidad, generar otra identidad o mezclar una identidad y crear algo nuevo. Entiendo que también es súper interesante para cualquier artista este tipo de ejercicio porque te permite salir un poco de tu zona de confort y crear algo que quizá tú en ningún momento te planteaste hacer. Indómita al final es lo que es un crisol para mezclar elementos culturales. Un crisol es como un mortero donde se ponen elementos químicos y salen fórmulas nuevas, así que lo veo como un crisol.